Hola niños, una vez más, bienvenidos a su clase de español. Hoy vamos a trabajar un tema que prácticamente lo aplicamos todos los días. ¿Y por qué digo que todos los días? Porque a nosotros, a las personas, nos encanta contar historias. Y nuestro tema de hoy es la narración. Yo he tomado como base una frase que me dice que la narración es el arte de cultivar nuestra cultura. Y es que la narración no nace ahorita, ni es algo que hasta ahora se está dando. La narración nace con nuestros antepasados, cuando las primeras generaciones comienzan a contar las historias que les suceden. Antes no existía la escritura, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacían? Utilizábamos la voz y pasábamos nuestra cultura, lo que nos ocurría, de voz a voz, de generación en generación. Por eso, muchas de las historias de nuestros antepasados se cultivan y hoy las podemos conocer. Obviamente, vamos a partir de 3 palabras básicas. Voy a mirar si las pueden ver acá ustedes. Es el narrar, la narración y el narrador. ¿Por qué es importante tener claras esas palabras? Porque son 3 palabras que se parecen mucho, pero son diferentes. ¿Por qué? Vamos a comenzar con la primera, el narrar. Cuando yo estoy contando la historia, cuando la estoy relatando, estoy diciendo que estoy narrando, ¿sí? La acción de narrar, de contar, de relatar algo. Ya sea una historia real, una historia imaginaria. Por ejemplo, cuando contamos qué nos sucedió, qué hicimos la semana pasada, qué hicimos el mes pasado. Cuando contamos una anécdota, algo fascinante que nos pasó y que nos quedó marcado en nuestra mente, lo estamos contando, son hechos reales. Imaginarios cuando estamos creando historias o leyendo historias también con hechos ficticios. Cuento de Caperucita Roja, de Pinocho, las fábulas. Precisamente ahorita más adelante les voy a contar una fábula muy cortica. Nacen de la imaginación de un autor. Y el narrador cuenta esa narración. Entonces, ¿qué es la narración? La narración va a ser el escrito como tal que estoy leyendo, el texto que estoy produciendo de manera oral. Vamos a mirar de manera gráfica cómo se diferencian esas 3 palabras. Miremos, aquí encontramos a un niño. En este caso, el niño está leyendo una historia, y está leyéndola en voz alta diciendo: esta historia comienza en un lugar mágico llamado. Aquí podemos ver de manera práctica las 3 palabras. El niño, que es quien cuenta la historia, va a recibir el nombre de narrador. La historia que está escrita en el libro que él está leyendo es la narración, el texto que está contando. Y en el momento de contarla, vamos a decir que está narrando. Narrador, narración, narrar. Ahora, esa narración, para que tenga lógica, debe tener 3 partes fundamentales. O vamos a hablar de la estructura de la narración. Cuando yo hablo de la estructura, hablo de las partes que conforman algo. En el caso de la narración, vamos a hablar de un inicio, de un nudo y un desenlace. El inicio, o cómo identificamos el inicio, porque como su palabra lo dice, ahí comienza la historia. Generalmente en los cuentos tradicionales todos comienzan por érase una vez, hace mucho tiempo. Actualmente las personas o el autor, el escritor, puede iniciar como quiera. En el inicio de la historia voy a encontrar generalmente el personaje principal o personajes principales de la historia. Voy a encontrar el lugar donde se desarrolla la historia y como esa idea que me va a ubicar en cuál es
como el argumento general de la historia que yo voy a contar. En el nudo, que es la segunda parte, vamos a encontrar aquella problemática o dificultad que se va a desarrollar en medio de esa historia. Y en el desenlace voy a encontrar el final, momento en el que ese problema lleva a una solución. Y generalmente se resuelve y termina con un final feliz, hablando de cuentos infantiles. Les voy a mostrar en este momento la historia, les voy a contar, les voy a narrar la historia de El burro y los libros. La historia del burro y los libros es una fábula muy cortica, de manera resumida. Dice que alguna vez un burro pastaba por el campo y en medio de ese pastar se encontró unos libros. Él creyó que comiéndose los libros iba a adquirir toda la sabiduría y la inteligencia. Entonces dejó de pastar y se los comió hasta no dejar nada. El burrito, satisfecho porque se creía muy sabio e inteligente por haberse comido esa cantidad de libros, llamó a los demás compañeros y les dijo que tenía que instruirlos y darles unas lecciones, porque tenía la capacidad para hacerlo. Todos los demás animales, todos los demás compañeros burritos, se reunieron alrededor de él para ver qué es lo que el burro tenía que decirles, qué lección quería darles. Cuando el burro ya tenía enfrente a todos los asnos, se quedó con la boca abierta y de ver cómo su impotencia para poder hablarle a sus compañeros demás, pegó un grito, un rebuzno y salió corriendo. Los burritos que estaban alrededor comenzaron a reírse de él porque se dieron cuenta que no solamente comiéndose los libros se adquiría la inteligencia y sabiduría. En este caso de la historia que acabé de contarles, vamos a darnos cuenta que en el inicio de la historia nos van a indicar que la historia, que había un burrito que se encontraba pastando y se encuentra unos libros. Ahí ya nos ubicaron en donde ya nos hablaron del personaje. El nudo va a comenzar cuando al burrito se le ocurre comerse los libros pensando que iba a ser muy inteligente y sabio y reunir a sus compañeros. Ahí ya hay un problema, hay una dificultad. Y al final, ¿qué ocurre? Que el burrito, cuando comienza el desenlace, es cuando el burrito se da cuenta que, estando frente a los demás, no tiene nada para decir. No se nota ni su sabiduría, ni su inteligencia, y los demás burritos se burlan de él. De esta manera, podemos darnos cuenta que las narraciones tienen un inicio, un nudo y desenlace. Actualmente, en muchos de los cuentos que nos ponen a trabajar en clase, por ejemplo, nos dan el inicio, el nudo y nos dan muchos finales para que podamos escoger. Hay unas formas de hacerlo, de escoger el que más nos conviene. Espero que lo que hayamos trabajado hoy nos haya servido. No olviden practicar en casa, practicar en clase con las actividades que nos dejen en el aula y esperemos la próxima clase. Hasta luego.